Nunca pensé que mi vida daría un giro tan cruel justo cuando más vulnerable estaba. Estuve a punto de morir. Literalmente, mi cuerpo, que siempre fue fuerte, cayó rendido ante el COVID. Pasé semanas conectado a máquinas, escuchando el pitido constante del monitor y sintiendo la soledad más profunda que haya conocido. Mientras luchaba por respirar, pensaba en ella, en mi esposa. Creía que estaría esperando con los brazos abiertos mi regreso a casa, que el amor que construimos durante años sería el escudo para soportar cualquier tormenta. Qué ingenuo fui. Cuando al fin volví, con el cuerpo débil pero el alma aferrada a la esperanza, no encontré flores, ni abrazos, ni lágrimas de alivio. Encontré las maletas listas, pero no eran mías. Eran las de ella. Me miró con una frialdad que me paralizó más que la fiebre. No preguntó cómo me sentía. No se acercó. Solo dijo, ya no quiero seguir contigo. Necesito empezar de nuevo. Así, sin más, después de haberme visto al borde de la muerte, decidió que ese era el mejor momento para abandonarme. Y lo hizo, sin culpa, sin pena, como si yo fuera solo un capítulo borrado de su historia. Me quedé solo, con los tubos todavía marcando mi piel, pero con algo más profundo desgarrado por dentro. Ella no se llevó muchas cosas, pero lo que más me dolió fue que intentó llevarse a mis perros, mis únicos compañeros fieles durante todo ese infierno. Y ahí comenzó mi verdadera recuperación. Me aferré a los perros como si fueran mi último lazo o que restaba de mi antigua vida. Rex y Luna, mis dos pastores australianos, se recostaban a mi lado cada noche, sintiendo mis temblores, mis silencios, mis ganas de rendirme. Cuando nadie más estuvo ahí, ellos no se movieron, y ahora ella los quería llevar, como si fueran parte del botín. Te los vas a quitar de encima, ya no puedes ni con tu cuerpo, me dijo cuando le pregunté por qué intentaba incluirlos en el acuerdo de divorcio. Esa frase me hirió más que el virus. No era solo por los perros. Era lo que representaban, mi dignidad, mi derecho a seguir amando algo, mi capacidad de proteger. Entonces supe que no podía dejar que ganara, no por venganza, sino por justicia. Aunque apenas podía caminar más de 10 pasos sin marearme, empecé a organizar todo. Pedí ayuda legal, contacté a un amigo abogado y conté cada detalle, cada foto, cada testimonio que mostrara que yo era el verdadero cuidador, el verdadero vínculo afectivo. Ella no sabía, pero esos perros habían dormido conmigo en el suelo cuando me daban fiebres altas. Me lamían el rostro como si quisieran despertarme de pesadillas, y gracias a ellos, no me rendí. Ella no iba a arrebatármelos como si fueran simples adornos de una casa que ya no quería compartir. Ella pensaba que sería fácil, que bastaría con ponerse un vestido elegante, mirar al juez con carita de víctima y decir que los perros también eran suyos. Pero lo que no sabía es que, mientras ella planeaba cenas con su nuevo novio, porque sí, ya tenía a alguien más, y yo me enteré por conocidos en común, yo estaba reconstruyendo la historia completa de esos perros con la precisión de un cirujano. Encontré fotos donde Luna dormía abrazada a mí durante las peores noches del COVID. Mensajes con el veterinario donde yo explicaba cada síntoma que notaba, recibos de las vacunas, los pedidos especiales de croquetas, y hasta notas de voz donde le pedía que les dejara comida si yo no podía levantarme. Todo, absolutamente todo, estaba a mi nombre. Ella nunca se preocupó por eso. Solo los quería porque eran bonitos, porque quedarían bien en su nuevo departamento de influencer de medio pelo. Pero para mí, ellos eran familia, eran los únicos seres vivos que no me soltaron la mano, ni siquiera cuando temblaba en medio de un delirio febril. Fue en ese momento, mientras armaba las carpetas con evidencia, que entendí algo que cambió todo dentro de mí. No se trataba solo de ganarles a ella y a su abogado. Se trataba de recuperarme como hombre, como alguien que, aún roto, sigue de pie, aunque fuera con ayuda de 4 patas y 2 colas que no dejaban de mover al verme. Y si esta historia te está tocando el corazón,
No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. La primera audiencia fue como una bofetada envuelta en perfume caro. Ella llegó radiante, como si aquello fuera un evento social. Su abogado, uno joven, engomado, más preocupado por su reloj que por el caso, expuso su versión con palabras bonitas pero vacías, que los perros eran un símbolo del matrimonio, que ambos teníamos derecho, que ella los extrañaba. Yo me quedé en silencio, respirando con dificultad, todavía con secuelas en los pulmones, pero cuando me tocó hablar, algo dentro de mí se encendió. No fue rabia, fue memoria, y conté todo, desde la primera vez que adoptamos a Luna y Rex, hasta cómo ella los ignoraba por completo mientras yo los llevaba al parque, al veterinario, o simplemente me acostaba con ellos cuando no podía ni sostenerme en pie. Mostré las pruebas, las fotos, los mensajes, los recibos, incluso una carta del veterinario que describía mi dedicación durante la enfermedad. No exageré, no lloré, solo hablé con verdad, y pude ver cómo el rostro de ella empezaba a tensarse, como ese maquillaje perfecto ya no tapaba la incomodidad. Por primera vez en meses, sentí que tenía el control de algo. Aunque el juez aún no diera un veredicto, su mirada me decía que mis palabras no habían caído en saco roto. Al salir del tribunal, me senté en una banca con dificultad. Luna y Rex no podían estar conmigo en ese momento, pero los sentí cerca, como si me dijeran, no estás solo. Y por primera vez desde que todo empezó, les creí. Días después de la audiencia, ella me mandó un mensaje, corto, frío: podríamos negociar lo de los perros, tal vez podamos compartirlos, como si fueran muebles, como si el vínculo que había entre nosotros pudiera dividirse por semanas pares o fines de semana alternos. No le respondí. Mi abogado me aconsejó mantener la calma, pero por dentro hervía. Lo que ella no entendía, o no le importaba entender, era que esos perros no eran un capricho ni una ficha de trueque, eran mis compañeros de vida. En cambio, ella ya los había borrado de sus redes, como si jamás hubieran existido. Pero en el fondo, yo sabía lo que estaba pasando, estaba perdiendo, y cuando ella pierde, no pide disculpas, ataca. Una semana después, comenzaron los rumores. Me enteré por conocidos que andaba diciendo que yo era un hombre inestable, que los perros no estaban bien conmigo, que ni siquiera podía caminar solo, que seguía deprimido, que tenía ataques de pánico. Mezcló verdades con mentiras, y las sirvió como veneno disfrazado de compasión. No le bastaba con haberme abandonado en el peor momento de mi vida. Ahora quería destruir mi imagen para justificar su crueldad. Pero no me quebré. Por dentro dolía, claro. Me cuestionaba si realmente estaba fuerte, si valía la pena seguir luchando. Pero cada vez que Rex me miraba con esos ojos tranquilos, o que Luna ponía su cabeza en mi pierna, entendía que sí, que mi valor no dependía de su aprobación, sino de mi capacidad de resistir sin perder la ternura. Fue entonces cuando decidí dar el paso más difícil, hablar públicamente, no en redes, no con escándalo, sino con verdad. Redacté una carta, dirigida al juez y al equipo legal, donde conté en detalle lo que había vivido desde el momento en que el COVID casi me mata hasta esa batalla silenciosa por mantener lo único que me quedaba intacto, el amor incondicional de mis perros. No escribí desde la rabia, lo hice desde el dolor, desde la dignidad, desde el deseo profundo de que nadie más pasara por algo así en silencio. La carta incluía fotografías, documentos, pero sobre todo, emociones crudas. Y sé que algo cambió cuando mi abogado, un hombre frío y técnico, me llamó después de leerla y dijo: es la cosa más humana que he leído en mucho tiempo. Vamos a ganar esto. Ella, al enterarse de la carta, explotó. Me mandó audios furiosos, diciendo que yo la estaba pintando como un monstruo, que nadie entendía lo que ella vivió, que también tenía derecho a rehacer su vida. Yo no respondí, porque no se trataba de quién tenía la razón,
sino de quién había estado ahí cuando realmente importaba. En medio de esa tormenta, comencé a caminar un poco más cada día. Mi cuerpo respondía, mi mente se aclaraba. Era como si, al recuperar mi historia, también estuviera recuperando mi salud. Luna y Rex se volvían más alegres, más activos, como si sintieran que la oscuridad empezaba a disiparse. Y fue ahí cuando lo entendí con total certeza, no importaba cuánto ella gritara. Esta vez, el silencio era mío, y pesaba más. El día de la segunda audiencia llegó con un aire distinto. No era solo un trámite legal, era un momento decisivo. Yo ya no era el mismo hombre que apenas podía respirar semanas atrás. Caminé hasta la sala con pasos lentos pero firmes, con mi carpeta de pruebas bajo el brazo y la carta en el corazón. Ella llegó tarde, vestida de blanco, como si quisiera vender pureza en lugar de presentar argumentos. Su abogado se notaba inquieto, tal vez porque sabían que el discurso ya no les alcanzaba. Esta vez, el juez fue directo. Le pidió explicaciones sobre los cuidados de los perros durante mi enfermedad. Ella titubeó, balbuceó algunas frases sobre haber contratado a alguien, sobre haber dejado comida, pero nada sonaba real, nada tenía alma. Cuando me tocó hablar, no necesité más que mirar al juez y decir, ellos me salvaron. Cuando ni yo creía que iba a despertar, Rex me empujaba con el hocico cada mañana. Luna se echaba sobre mi pecho, como si midiera mis latidos. Eso no se entrena, eso se gana con amor. Y eso no se les arrebata como si fueran cosas. No hubo necesidad de más. La sala quedó en silencio. Ni siquiera mi abogada dijo algo después. Había una verdad en mi voz que no necesitaba eco. Esa noche, al volver a casa, me senté en el piso con mis perros. No sabía si el juez decidiría a mi favor, pero sentía que, pasara lo que pasara, yo ya había ganado algo que nadie podría tirarme otra vez, la certeza de quemar por dentro, y aún así no perder el amor. La resolución no llegó de inmediato. Pasaron días largos, pesados, en los que cualquier sonido me hacía correr al celular con el corazón en la garganta. Pero cuando finalmente sonó la notificación con el documento oficial, lloré, no por tristeza, sino por alivio. El juez había fallado a mi favor. Custodia completa. Rex y Luna se quedaban conmigo. El argumento fue claro, no se trataba de posesión, sino de vínculo afectivo, de bienestar emocional. Y en ese aspecto, no había comparación. El juez incluso citó mi carta en su resolución. Dijo que pocas veces había leído algo tan profundamente humano en un proceso legal. Ella no respondió, no pidió apelación, solo se quedó en silencio, como si por fin entendiera que no siempre se gana con palabras bonitas, sino con hechos vividos. A los pocos días, me llegó un mensaje inesperado. Era una foto de ella, abrazando a su nuevo novio, con una frase que decía, todo cae por su propio peso. Me reí, porque sí, todo cae, su mentira, su fachada, su falsa compasión. Y también me di cuenta de algo más, él ya no dolía. No me importaba si intentaba provocarme, no me afectaba su opinión, porque mientras ella posaba para las redes, yo estaba en el parque, viendo cómo Luna perseguía mariposas y Rex corría como si tuviera alas. Y ahí supe que mi victoria no era solo legal, era emocional, silenciosa, inquebrantable, la clase de victoria que no necesita gritar, porque se respira. Con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar dentro de mí. Al principio era sutil, una mañana sin angustia, una caminata sin mareos, una noche sin insomnio, pero luego se volvió evidente. Yo estaba sanando, no solo el cuerpo, también el alma. Me miraba al espejo y ya no veía al hombre que había sido abandonado, ni al enfermo postrado en cama. Veía a alguien que había sobrevivido a todo y aún así conservaba la capacidad de amar. Volví a escribir, a cocinar, a poner música alta mientras barría la sala y Luna me perseguía con su juguete favorito en el hocico. Rex, siempre atento,
se sentaba junto a mí como un guardián silencioso. Era como si los tres hubiéramos pasado por la misma guerra, y ahora nos reconstruyéramos juntos. Un día decidí abrir una cuenta en redes sociales, pero no para exponer mi historia, sino para contar las pequeñas victorias diarias. Recuperarse también es un acto de rebeldía, escribí en una de mis primeras publicaciones. Subí una foto con Luna y Rex, en el parque, con el sol cayendo detrás de nosotros. No pensé que tendría repercusión, pero la tuvo. Comentarios de personas que habían pasado por rupturas dolorosas, enfermedades devastadoras, abandonos imperdonables, todos agradeciendo por haber compartido algo tan real. Y fue ahí cuando entendí que mi historia no solo era mía, que mi silencio, transformado en palabras, podía convertirse en consuelo para otros, y que, a veces, una traición no es el final, es apenas el empujón que necesitábamos para volver a nacer. La vida me enseñó que, a veces, la mayor venganza es florecer donde pensaron que ibas a marchitarte, y eso fue justo lo que hice, no planeado, no para demostrarle nada a ella, sino por mí, por Luna, por Rex, por todo lo que fuimos capaces de atravesar sin rompernos. Con el tiempo, esa cuenta en redes se convirtió en un espacio de encuentro. Personas que jamás había visto en mi vida me escribían para contarme sus propias batallas, mujeres que habían escapado de relaciones tóxicas, hombres que se quedaron con los hijos mientras eran señalados, abuelas criando nietos con el alma, historias crudas, reales, vivas. Yo no respondía como experto, respondía como alguien que entendía, porque cuando uno ha tocado el fondo, reconoce el eco del dolor en los otros. Una tarde, mientras leía uno de esos mensajes, Luna vino y puso su cabeza en mi pierna. Rex se sentó frente a mí, como si esperara órdenes, y me pregunté si quizás estaba listo para algo más, para dar un paso fuera de la historia que me rompió, y comenzar otra que me construyera. Me inscribí en un curso de escritura autobiográfica, sin muchas expectativas, solo con la intención de sacar lo que aún quedaba en el pecho, lo que no dije al juez, lo que no escribí en redes, lo que grité en silencio cuando no podía respirar. Y ahí, entre párrafos temblorosos y recuerdos que todavía dolían, empecé a narrarme con ternura, a descubrir que sobrevivir no es suficiente, que merecemos vivir con dignidad, con propósito, y con los que nunca nos soltaron. El curso de escritura terminó siendo mucho más que un taller, fue un espejo. Cada ejercicio me obligaba a mirar partes de mí que había preferido esconder. Escribí sobre la fiebre que me consumía mientras Luna lloraba junto a la cama, sobre los silencios largos y fríos que mi ex dejaba por la casa antes de irse, sobre el miedo de cerrar los ojos y no volver a abrirlos. Pero también escribí sobre el día en que, aún con el pecho ardiendo, di mi primera vuelta a la manzana. Rex me miraba como si supiera que estaba presenciando una victoria. Esas memorias, que antes pesaban como piedras, empezaron a flotar cuando las puse en palabras, como si, al narrarlas, dejaran de tener poder sobre mí. Una de las profesoras del curso leyó mis textos y me escribió por privado: «Tienes una voz honesta, que transforma. ¿Has pensado en compartir esto más allá del taller?». Al principio dudé, ¿a quién le interesaría mi historia? Pero luego recordé los cientos de mensajes que había recibido en redes. Gente que se vio reflejada en mis pequeñas batallas. Así que decidí compilar mis textos en un blog. Lo titulé «Resistir con los perros». En menos de un mes, miles de personas lo leyeron. Algunos lloraban, otros se reían, pero todos coincidían en una cosa: había verdad. Una verdad silenciosa, sin gritos, sin espectáculo, solo una historia de alguien que lo perdió todo, y aún así eligió reconstruirse con lo que quedaba. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, Luna duerme a mi lado, enroscada como siempre, y Rex observa por la ventana como si cuidara el mundo. La casa está en silencio, pero es un silencio lleno, no de ausencias, sino de paz, de esos silencios que sanan, que acarician.
Hace unos días recibí una carta. Era de ella, breve, fría, decía que esperaba que los perros estuvieran bien, que ojalá yo también lo estuviera. No respondí, no porque guardara rencor, sino porque ya no tenía nada que decirle. Ella fue parte de mi historia, sí, pero ya no define quién soy. Su abandono me empujó al abismo, es verdad, pero también me obligó a construir alas, y aprendí a volar bajito, con pasos firmes, con el corazón parchado pero aún capaz de amar. Hoy vivo tranquilo, no perfecto, no inmune al dolor, pero fuerte, humano. Comencé a dar charlas pequeñas en refugios de animales, contando mi historia, no para que me aplaudan, sino para que otros no se sientan solos, porque descubrí que resistir no siempre se trata de pelear, a veces se trata de sostener la mirada, de abrazar a quien nunca te soltó, y de caminar hacia adelante incluso cuando el pasado grita tu nombre. Y si llegaste hasta aquí, gracias, porque esta historia no solo es mía, es de todos los que alguna vez fueron abandonados cuando más necesitaban amor, y aún así, encontraron dentro de sí mismos la fuerza para seguir. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa, porque a veces, el mayor grito es el silencio.